Hola, muy buen día, les saludo en este video porque vamos a empezar a decorar mi casa con todo lo que se necesita para Navidad. Y para este caso hoy voy a elegir un tema, es usar colores dorados y rojos. El año pasado mi arbolito fue blanco y la verdad es que estuvo muy sencillo, pues porque apenas estaba comprando las cosas para adornar la casa. Pero este año hasta voy a poner mi pesebre y todo, porque en un video anterior yo les mencionaba que había encontrado estas figuritas para poner mi pesebre. Es este de aquí, este lo encontramos en Costco. La verdad es que aquí yo en Corea no había encontrado este tipo de figuritas, sí las vendían pero estaban muy caras y finalmente ya encontré este y pues este es el que voy a poner. Y pues ya tengo todas las decoraciones de este lado, ya voy a empezar a armarlo. Así que pues no lo voy a terminar el día de hoy, esto solamente es un adelanto. Incluso mañana teníamos planeado yo y mi esposo ir a comprar, porque como les dije, pues hoy quiero hacer, esta Navidad quiero que las decoraciones sean doradas y rojas. Bueno, yo no he tenido tiempo de ir a comprar todas las esferitas doradas y rojas, que ya sé dónde las venden. Entonces mañana mi esposo me va a acompañar para ir juntos. Y de hecho también compré estos cojines en Costco. Entonces pues bueno, chicos, esperen el update. Y pues mañana nos van a acompañar. Entonces no les doy la cara porque ando en pijama. Y pues bueno, chicos, nos vemos. Itabayo. Hola, muy buen día, amigos, ya los saludo ya con toda mi casa adornada. Como ustedes vieron en el video anterior, ya les estuve mostrando pues cómo hacía todo el proceso de adornar aquí mi casa. Nada más que ese video lo grabé hace una semana y ya al día siguiente, como amanecí muy cansada porque fui 2 veces a clases de pole dance. Para los que no saben, las que no me siguen en Instagram, yo empecé a ir a clases de pole dance. Entonces ya cuando salgo de esas clases termino bien cansada y la verdad es que el dolor perdura por 2 días. Me duelen mucho los brazos, pues obviamente porque necesito mucha fuerza para hacer todo lo que se hace en el pole dance. Y pues ese día amanecí cansada, ya al día siguiente ya no les pude grabar y la verdad es que se me olvidó. Y hoy que iba a editar video, porque como ustedes se han dado cuenta, no he subido en esta semana. Y la razón principal, más que nada mi esposo, él descansó la semana pasada y pues estuvimos en casa, no quise grabar, nada más estuvimos todo el tiempo en casa, salimos una vez. Y pues el día de hoy ya les quería mostrar cómo quedó finalmente mi casa, literalmente. Ahora sí se ve como una casa mexicana donde se celebra la Navidad, no que el año pasado nada más fue mi pinito y ya. Pero todavía me faltan más decoraciones, nada más que pues este año también va a ser una decoración chiquita y vamos a ir comprando de poco a poco. Ya yo espero que el siguiente año ya sea una decoración súper perfecta como debe de ser. Pero pues miren, les voy a mostrar cómo queda. Así se ve. De este lado pues puse estas como, ay, no sé cómo se les dice, pero compré estas y las iba a poner en la sala, en el cuarto allá de la ropa, pero pues a mí se me ocurrió que mejor en las ventanas voy a poner luces porque estamos en un departamento y como que estas cosas no se alcanzan a apreciar. Miren, si entran se ve así. De este lado tengo las botitas. Quería poner una chimenea ahí con una calcamonía, pero pues no encontré en Daiso algún tipo de ese tipo de calcamonías. Estos adornos de aquí son nuevos. Este lo acabo de comprar. Este aún todavía no lo pego allá arriba. Estos también son nuevos. Y este lo compré el año pasado. Y miren, ¡tada! Así quedó mi arbolito. Ahora sí me quedó bonito. Ay. De este lado para que lo vean con la luz. Y obviamente mi nacimiento. Casa mexicana que se respeta tiene un nacimiento, sí o sí. Y miren, ¿se acuerdan que hace como una semana, no sé si, bueno, lo publiqué en mis historias de Instagram, pero finalmente compré estas figuritas y para hacer la representación de mi nacimiento? Entonces finalmente los encontré y pues miren, aquí ya los acomodé. Todo esto que ven aquí lo compré en Daiso. Compré esto, puse esas lucecitas de allá. Es que lo difícil de adornar las casas aquí en Corea es tienes que hacer toda la adornación. Tienes que adornar todo, pero sin tratando de no dañar pues la casa o algo que esté aquí a los lados, porque pues si tú lo llegas a dañar, cuando tú te muevas a otra casa vas a tener que pagar eso. Entonces siempre que yo adorno trato de como de no dañar nada de lo que está dentro de la casa, no utilizar pegamentos fuertes que puedan dañar la pared, sobre todo estas paredes que son como estampas, pero obviamente un poquito más fuertes. O sea, estos de aquí, si tú les llegas a poner de esos stickers que son de los que pegas y desquitas, si no lo haces bien o el pegamento está muy fuerte, esto se llega a romper y pues obviamente vas a tener que pagar todo el, ¿cómo se llama? Mural para que lo vuelvan a retapizar. Entonces
por esa razón yo siempre tengo mucho cuidado cuando adorno la casa, o sea, porque siempre trato de no dañar nada. Ven esos de ahí y están metidos arriba, pero obviamente antes de ponerlos primero calo que no se vaya a dañar nada. Y la verdad es que son como unas pincitas que yo metí, si pueden ver ahí tienen los 3 puntitos, y si los pegas desde ahí no le pasa nada. Si ya lo pones aquí sí va a haber algún problema, pero pues por eso es como que me tardo más adornando este tipo de... Porque si fuera mi casa de México, no hombre, ya estaría adornada. Y es donde está pues mi cocina, compré esto, todo esto lo compré en Daiso, yo lo hice. Y adorné tantito la ventana, que por cierto creo que no se ve, le quería poner unas lucecitas ahí para que se viera más bonito. La verdad es que pues sí, no está tan adornado. En los espejos quiero poner lucecitas. Quiero poner varias lucecitas así para que se vean como si fueran cascadas. O sea, ya vi en internet cómo poner este tipo de luces. De hecho, hay unas que ya literalmente las venden para que sean cascaditas, así que se vean bonitas. Y yo quiero comprar ese tipo de luces, pero no me ha dado tiempo. A lo mejor el día de hoy me voy a ir a dar una vuelta por Imart a ver si encuentro todavía luces, que espero que estén más baratas. El motivo por el cual no he comprado es que la verdad ya he gastado mucho en esto, en las decoraciones. Uno lo ve y ya después cuando se los cuentas es como que está muy caro. Entonces a mí no me gusta gastar tanto dinero de un solo jalón. De que poquito a poquito, pero no todo. Y pues eso sería todo, chicos. Así es como quedó mi Navidad. Este video no lo voy a terminar aquí porque ustedes me van a acompañar. El día de hoy voy a ir a mis clases de pole dance. El día de hoy voy 2 veces. Generalmente solamente voy una vez, pero yo estoy participando en una coreografía. Entonces, como les decía, en clases de pole dance estamos empezando a realizar lo que son las coreografías para la Navidad. La maestra de pole dance quiere hacer una coreografía con todo el grupo, entonces por eso es que quiero ir en la noche, porque yo también decidí hacer un solo. Entonces me quiero preparar más para que el solo se vea bien padre. Igualmente no creo que lo suba aquí en YouTube, pero lo voy a estar subiendo en Instagram para que vayan a ver mi solo. Bueno, chicos, y les decía, pues entonces ahorita voy a mis clases de pole dance y me van a ver porque hoy voy a hacer ejercicio. En la mañana siempre me levanto y hago ejercicio en el gym. Es más que nada para tonificar músculos. Y ahorita hoy no voy a ir al gym porque ya no tengo tiempo, me levanté muy tarde. Entonces lo que voy a hacer ahorita, o lo que yo siempre hago, es que mientras estoy haciendo ejercicio, voy cocinando lo que voy a desayunar. En este caso voy a desayunar hotcakes. Mientras hago estos ejercicios, pues ustedes me van a ver que voy a estar moviéndome de un lado al otro, porque voy a estar pues empezando a cocinar. Ahorita no, un poquito más al rato. Pero bueno, chicos, entonces acompáñenme en mi rutina el día de hoy. No les grabé, pero así se ve mi entrada. No, como que siempre se voltea. No se puede poner estable. Aquí donde lo colgué parece que no es como el más estable. Y así se ve mi entrada. Pero chicos, ya estoy yendo a las clases de pole dance. Ya se me hizo tarde, como siempre. Tengo 13 minutos, no, yo creo que menos, 10 minutos para llegar a la parada. Entonces voy a correr. Espero alcanzarlo. Sí lo alcanzo. Nada más con que llegué rápido a mi elevador, porque si no, pues a ver cómo me va. Por eso no prendo la televisión, porque luego yo a veces me quedo ahí toda embobada y pues no, ya se me hizo tarde y ahorita tengo que correr. Miren, así es como me voy. Diría mi mamá, toda shirga. Pero es que la verdad, como cuando estoy en las clases de pole dance me despeino mucho. No sé, bueno, por todos los ejercicios que estamos haciendo nunca me dura como mi cabello todo arreglado. Pero bueno, chicos, ya estamos yendo hacia allá. Entonces en un momento más les grabo porque tengo que correr. Amigos, ya llegué, ya estoy en la parada. No manches, me da un chingo de risa porque según yo me vine corriendo para llegar a tiempo. ¿Y cuál? Todavía faltan 9 minutos para que llegue mi camión. Luego a veces los camiones se van en el segundo carril porque creen que no hay gente aquí esperando, pero
Ya me han pasado 2 veces que a veces el camión se va en el segundo carril y me tengo que cruzar, lo cual no se debe de hacer, pero pues debido a que a veces los camiones no se paran donde es, o sea, en el primer carril, pues uno se tiene que mover. Amigos, si les digo que estoy acostumbrada, como que a veces el camión no se pare pues en el carril que debe de ser, pues porque en mi país, ni en mi México de ahora, a veces aunque estén las estaciones o así, no se paran donde es. La verdad es que en México no es aquí como en Corea, que tienen como sus estaciones específicas. Por ejemplo, aquí tú vienes y aquí ya está, en este punto te va a recoger el camión. Aunque tú te pares antes o te pares después, el camión no te va a recoger, a menos que no sea donde están las paradas, así como estos letreros. Y ya me ha pasado muchas veces que aunque esté, no sé, pues creo que venía ahí como por ese arbusto, por el segundo arbusto, y no se para el camión porque yo debo de estar aquí. O sea, los camiones te dicen, no, o sea, tú debes de estar en la parada y si tú no estás ahí, pues no te van a recoger. Bueno, y como les decía, muchas veces no se paran donde debe ser. A veces se siguen, si tú no pones el botón rojo, pues los camiones se siguen y no se paran, o al menos que haya gente se van a parar. Y esa vez me pasó que una señora, pues en lugar de pararse, en esta estación, pues el camión se siguió porque la señora no presionó el botón rojo. Ahí la verdad, pues no sé quién tuvo la culpa, porque todavía porque no sé muy bien de este tipo de leyes, pero según yo, para bajarte tienes que presionar el botón rojo, y pues obviamente la señora se enojó, le dijo que porque no se había parado. Pues el conductor no dijo nada, se quedó callado, y ahí la señora se quedó, es que usted se tiene que parar. O sea, por lo que yo le entendía a la señora de lo que estaba diciendo, es que él se debía de parar aunque ella no había presionado el botón. Y pues bueno, pero bueno chicos, estas son una de las anécdotas que te pasan. Estas son unas de las anécdotas que te pasan mientras vas en camión. Pero bueno chicos, en un momento más les sigo grabando porque pues ya voy tarde a mis clasecitas. Entonces nos vemos. Amigos, ya llegué a mi parada, pero les quiero mostrar algo. Estuve viendo que hay chicas que están subiendo videos de Seúl y ya está nevando, pero yo vivo en Gimhae y vean, no hay nada de nieve. Y la verdad es que no hay ninguna época del año en Gimhae donde caiga nieve. Bueno, una vez nevó en Busan, lo cual fue muy sorprendente, y de hecho recuerdo que yo estaba yendo hacia la universidad y toda la gente empezó a sacar sus celulares y tomar videos porque es casi imposible que en Gimhae o Busan, o más que nada en esta parte de acá, nieve. Y pues hace mucho frío, solamente sentimos el frío, pero no hay nieve. Lo que sí es que no hace tanto frío como en Gimhae, perdón, como en Seúl. En Seúl, uy, no les estoy grabando nada, pero hace rato me encontré una señora que va conmigo en las clases de... A ella yo la conozco de las clases de yoga. De hecho casi no grabo mucho aquí por lo mismo de que como conozco mucha gente aquí, la Pobla, pero sí conozco a muchas ayumas por lo mismo de que voy a estas clases de aquí, entonces casi nunca quiero grabar aquí, porque luego me preguntan ¿qué estás haciendo? Y yo les voy a decir pues estoy grabando un video, pues no, ¿verdad? Para mi canal de YouTube. Pues no, ¿verdad? Aunque las chicas del pole ya saben algunas que yo grabo videos, no les he dado mi canal. Y pues lo quiero mantener en privado aquí para toda la gente de Corea. Mira, eso ya lo saben algunas personas, pero ya no quiero que se extienda más. Pues este canal está privado para la gente coreana, ¿verdad? Y ya estamos llegando a mis clases del pole. Ya llegué al lugar, ya estamos yendo arriba. Entonces a lo mejor ya no voy a poder hablar, pero voy a grabar tantito. No creo que les grabe las caras y tampoco cuando estemos practicando, porque lo más seguro es que pues como traemos ropa muy cortita, pues pues a nadie le gusta estar mostrando ahí, ¿verdad? En Corea, en algunos lugares como restaurantes o gimnasios, se te pide que te quites los zapatos y también que tomes tu temperatura, como yo lo estoy haciendo, así mismo como marcar un número de teléfono. Y por ejemplo, de este lado, en este estudio se encuentran con las clases de pilates, también tienen como un lugar para descanso y hay otro lugar más adentro que es donde nos cambiamos, que es este de aquí. Miren, aquí es donde nos cambiamos. Ahorita no hay nadie, entonces por eso puedo grabar.
pero si hubiera alguien no podría grabar. Pero bueno, y esos son los baños, pero ahorita por COVID no se pueden usar. Entonces nos vemos. Algo que me sorprendió de esta academia es que nosotros estamos al lado de una academia de box y por ende compartimos los baños. Por ejemplo, ahí está el baño de los hombres. De este lado es donde ellos entrenan y de este lado es donde nosotras entrenamos. Amigos, ya no les grabé porque estuve practicando. No les voy a mostrar, perdón, esta vez, pero en el próximo video que yo voy a subir van a ver todo completo porque nosotros vamos a hacer una presentación y van a ir varios grupos. Me da mucha risa porque estoy bien mensa. O sea, yo en Corea siempre confundo las horas porque para mí el 8 y las 12 suenan casi igual. O sea, ya sé que no suenan igual, pero no sé, a veces cuando estoy en la mensada, cuando estoy en la bobada, no escucho bien la hora y me confundo. Y luego pues también aquí, o sea, los coreanos pues hablan normal así, o sea, no es como de que lo pronuncian. Y sobre todo donde yo vivo, que es más como en el sur, como que tienen la pronunciación más acentuada. Entonces el 12 y el 8 suena igual para mí. Y por ejemplo el día de hoy apenas me vengo a enterar, no hombre, qué bueno que pregunté, si no iba a quedar en ridículo, que de por sí ya quedé en ridículo porque, por ejemplo, para el showcase teníamos que usar una playera blanca y un pantalón negro, pero según yo, todo eso lo íbamos a juntar o no lo íbamos a poner el día jueves, que es cuando es la presentación. Y me dijo la maestra que para el prevideo todos teníamos que venir vestidos, por eso yo vi a todas mis compañeras vestidas y yo, que ¿a poco era hoy? Yo pensé que el día era hoy, así me quedé traumada y yo de no, qué vergüenza el día de hoy, y no traje mi ropa y según yo me iba a arreglar bien bonita y no sé qué, y ya me va diciendo la maestra, no, eso es para el pre-case, pero que ya les había dicho a todos pues que quería ver cómo se veían todas y así, cómo se iban a peinar y así. Y pues yo no pude, yo le dije, no, es que no entendí bien. Obviamente pues todas comprendieron, ¿verdad? Pero fui la única que no se vistió y yo de, ay, qué vergüenza. Entonces como las clases empiezan el jueves a las 12, pues yo pensé que todo este show se iba a hacer a las 12. ¿Y cuál me va diciendo mi maestra? Todos me van diciendo, o sea, sí, vamos a venir a clases a las 12, pero el show lo vamos a hacer con el otro grupo porque la profe tiene otro grupo en la noche. Y qué bueno que hoy pregunté, algo me decía que me iba a equivocar, que siempre me ando equivocando. Y qué bueno que hoy pregunté y le pregunté a la maestra ya bien cómo. Y ya todos me dijeron, no, es a las 8. Y luego todos, no, que con la pona estoy. Yo de que, ay, ya sé. Yo que, ay, no, qué vergüenza. Cosas que les pasan a los extranjeros. Pero pues yo también por estar ahí en la lela. Pero igual como quiera, yo me iba a asegurar un día antes porque yo sabía que no, como que algo anda mal. Pero bueno, siempre pasa algo, siempre me pasa algo. Pero ya, pues el día de hoy se me olvidó traer la ropa, pero ya el día del showcase obviamente no se me va a olvidar. La pobre Sonsen que está toda tareada, la tenemos, profe, ¿y cómo se hace esto, profe? ¿Cómo se hace esto? Y pues a mí ya me duele la espalda y también que de hecho no iba a venir en la tarde, pero como no pude practicar mucho mi solo en la mañana porque pues obviamente lo que importa pues son los grupales, ¿verdad? No pude practicar mucho mi solo y pues no quiero hacer el oso. Ya si vengo en la noche es para que me salga perfectamente bien y ya el jueves pues no preocuparme. De hecho ahorita lo que me está doliendo es la espalda porque hay un pedazo del baile donde nos retorcemos como las serpientes, diría mi mamá. Y pues la edad, ¿verdad, chicas? Ya uno no está como para andar tan libremente de que arriesgándose con todo. La edad ya pega. Uno ya no está para hacer movimientos peligrosos. Y obviamente sí los hago porque pues a mí la verdad es que yo soy bien aventada. A mí tú dime, oye, que sí, claro. Oye, sí, claro. Y ya por eso mi esposo me dice de que, mira, ya estás toda moreteada. Van a decir que te pego y no sé qué. Y yo le dije, sí, le voy a decir a la gente cuando me grites, le voy a decir a la gente que me pegas y que me pateaste y que me galaste y que me hiciste así. Pero no es cierto, no es por eso, es por el pole dance. Todos los moretones que tengo es por el pole dance. Bueno, chicos, ahorita les sigo grabando porque ya va a cruzar una avenida. Ya estamos llegando al centro comercial y vamos a comprar lo que necesito, que solamente es mi ropa, una blusita negra y ¿qué más? Y a ver si encuentro foquitos que estén en descuento. Pues nada más eso, chicos.
Creo que no puedo grabar adentro, entonces grabaremos de, ¿cómo se llama? Contrabando. Compré más cosas que no necesito, por ejemplo, unas mascarillas que hace mucho que no los veía en las tiendas y ahorita no sé por qué venía a ir por revisar arriba a ver qué vendían y pues me compré unas cremitas. Entonces ahorita estoy yendo para ver las luces a lo que venía, a ver si ya las bajaron de precio, esperemos que sí. Miren, este es el Imar. La verdad es que yo pensé que iba a estar más caro porque pues hay más variedad, hay muchas cosas y más surtido que en Home Plus, pero ya comparé precios. Por ejemplo, cuando fui a comprar cosas de Navidad me salió muchísimo más barato comprarlos aquí, y también en cuanto a comida y pues todo lo que yo necesito para la semana prácticamente me viene saliendo lo mismo. Les dije que sabía que las iban a bajar. Que sí las iban a bajar. Y la verdad es que ya están más baratas. Recuerdo que estaban un poquito caras. Y pues ahorita voy a ver cuáles me quedan. Pero ahorita nos vemos. Me estoy riendo yo misma porque vi que las esferas estaban súper baratísimas, ya están en un 70% de descuento y son de muy buena calidad. Entonces estaba pensando, ay, las compro, no las compro, y ya al último decidí comprarlas más que nada porque ya están en descuento, pero me da mucha risa porque ahorita ya, o sea, yo ya estoy terminando los últimos toques para, pues sí, para Navidad, ¿verdad? O sea, mi casa ya está todo, a todo lo que da de Navidad, pero mis vecinos bien aguados, no hombre, o sea, volteé a ver a sus casas y yo creo que vi como de todos los apartamentos como 2 pinitos, pero de esos pinitos que nada más pegas ahí en la ventana. Dije, no, en mi colonia es una competencia, o sea, la señora, la vecina saca sus luces, sus monos, todo lo ponen afuera, es como si fuera la competencia de ver quién tiene más luces en su casa. Ay, no, yo soy la única que está poniendo y van a decir, ay, no, está loca, ¿qué está haciendo? Y mi casa se le queda estar más pum, 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 pum. Pero mira, les voy a mostrar. Se ve de ese lado, ven todas las casas, ay, no sé si las alcanzan a apreciar, creo que casi no. Pero ven alguna lucecita, algo así, no, o sea, todo está, ¿cómo se dice? Está vacío, no hay luces, o sea, ni siquiera de un pinito, de nada. No sé si adentro tengan a lo mejor una estampita o algo. Y yo recuerdo que en mi casa pasaba y yo sentía la Navidad porque en todos lados tenían decoraciones. Pongan ustedes que no tuvieran tantas, pero al menos tenían una lucecita allá afuera, una mendiga lucecita allá afuera. Y aquí ni sus luces, o sea, no, aquí no ponen nada. Donde sí lo pueden ver es como que enfrente de los departamentos o en algún centro comercial, pero de que lo pongan aquí en las casas, pues no es tan común celebrar la Navidad. Por eso yo me siento así como de que, ay. Y de hecho ya cuando llego a mi casa, ahora sí, ay, ya siento que es la Navidad, ahora sí. Yo no les dije, pero algún día les voy a contar esta historia. Mi casa de México se quemó, o sea, literalmente se quemó, fue pérdida total. Algún día les voy a subir un video de cómo fue toda esa situación, pero yo tengo sí un trauma con el fuego, con que se va a prender la casa, entonces como que siempre estoy checando de que donde estén los cables no estén tan amontonados, y también en la noche yo desconecto todo, o sea, mucha Navidad y lo que sea, pero en la noche yo desconecto todo, más que nada para prevenir. También cuando salgo de casa, de hecho estos nada más las prendo en la noche cuando yo y mi esposo estamos, o sea, por ejemplo a esta hora que ya son las 6, que ya anocheció, que ya se ve todo oscuro, y yo creo que lo apago a las 10, ya son las 6:40, a las 8 yo tengo mis clases de pole dance, entonces yo creo que como a las 7:30 me voy a salir. Ya el día de ayer hice
kimbap, ya lo tengo hecho, ya nada más es de que los enrolle. Y pues bueno, chicos, entonces en un momento más les sigo grabando. Miren, ahí está mi decoración de pedorra, ya se cayó. Pero bueno, ahorita van a ver el resultado final. Les voy a grabar cómo se ve la noche, porque la noche sí se ve bonito. Pero bueno, nos vemos y te veo. El vlog del día de hoy va a estar muy largo, voy a tratar de cortarlo lo menos que se puedan. Oigan, y les quiero comentar que hace rato me llevé, ¿cómo se dice? Un sustote, porque aquí de este lado, no sé qué religión practiquen mis vecinos, y en la noche pues empiezan a rezar. La verdad yo no sabía que estaban rezando porque yo no sé coreano, ¿verdad? Me da mucha risa porque yo estaba poniendo las lucecitas estas de acá, y de repente empiezo a escuchar que está llorando, y yo dije, le está pegando. No, hombre, me espanté, dije, le ha de estar pegando, y yo dije, ay no, y como que ya me pude escuchaba que hablaba, y luego escuchaba que la señora lloraba, pero yo me espanté porque dije, le están pegando. Y ahí en señora chismosa, mi esposo le pregunté que si le estaban pegando a la señora, que qué hacía, y me decía, no te preocupes, yo también en la noche, cuando a veces salimos o así, yo ya he escuchado, porque ya cuando sales, aquí casi no se escucha, pero ya cuando sales ahí al pasillo se escucha todo. Y él me dijo que no me preocupara, que él ya ha salido en la noche, cuando va a comprar cositas y así, y me dijo que ya los he escuchado. Y una vez sí, como que él también se quedó así como en shock, igual que yo, pero me dijo que estaban rezando. Y yo de que, ay, qué bueno. Chicos, miren ya quién está aquí. Say hi, bebé. Hi. Miren, amigos, les quiero mostrar. Está un poco empañado, pero es por el vídeo de afuera. Miren, les quiero mostrar. No hay ninguna luz de Navidad, no hay arbolitos de Navidad. Todo está vacío. Por eso es que yo llego a mi casa y le prendo muchas luces, le pongo luces aquí, le pongo luces allá. Y miren, solamente en las entradas de los departamentos es donde ponen cositas de Navidad. Solamente como en las tienditas afuera les ponen unos foquitos ahí todos guangos, todos como diría mi mamá. Entonces ahorita los dejo y quiero mostrarle a mi esposo la casa porque está llena de luces, a ver cómo va a reaccionar. Va a decir, está loca, ya que está haciendo con la casa. No, hombre, ahí luego se nota que, ¿cómo se dice? En qué casa nosotros vivimos. Pero bueno, chicos, entonces nos vemos en un momento más. Bye. Ay, ¿cómo gozó? Digo. ¿qué pasa? 여기도 했어? 여기다 했어. 엄청 고생. 위에 나 어떻게 달았어? 아, 개 힘들어서. 엄청 많이 했네. 이렇게 해야지 이거 안 했어. 네, 많이 아니야? 이렇게 해야지. 괜찮아? 응. 왜 이렇게 심심해? Your neighborhood building kina kung michin 사람. 잘했어. 감사합니다. We don't need to turn on the lights. Que se va, ¿sí? Amigos, aquí voy a terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes me acompañaron en mi rutina diarias. Recuerden que si les gustó, se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque siempre los leo. Les agradezco mucho por haber visto este video. También mando yo. Y Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.